Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a hablar de la continuación de las maloclusiones. Habíamos grabado algunos programas acerca de los problemas dentales que tienen las personas en común y según la Organización Mundial de la Salud, hay 3 graves problemas que tiene la población a nivel mundial por sus dientes o por su boca. Uno es la caries, que presenta un índice de presencia de más del 92%, a veces llega a ser cercano al 98%. En determinado momento quiere decir que todos llegamos a tener, o casi todos, algún tipo de caries en alguno de nuestros órganos dentales. Otra de las características que ha dicho la Organización Mundial de la Salud son los problemas de los tejidos periodontales o los problemas de los tejidos de soporte que le dan el sostén pues a los dientes. Y bueno, estos 2 problemas van relacionados con tanto la higiene bucal, los hábitos de higiene obviamente, la cantidad de veces que nos cepillamos, así como también con el medio ambiente, lo que comemos, cómo nos alimentamos y todos estos factores que nuestro entorno nos permite evitar para no tener ni caries ni problemas periodontales. Pero el tercer problema, el cual es muy común, son las malposiciones dentales. Y la malposición dental en realidad nos toca a nosotros los ortodoncistas o especialistas entrar en la solución de este problema, el cual se presenta hasta en un 90% de la población a nivel mundial. En algunos lugares llega a ser del 85% y en algunas otras latitudes llega a ser incluso cercano al 90%. Esto quiere decir que tan solo de forma natural las personas tienen un 10% de normoclusión. ¿Qué quiere decir? O sea, que no tienen problemas en cuanto al alineamiento y en cuanto a la posición de las estructuras dentales óseas en su maxila, mandíbula, en todo este tipo de estructuras óseas y faciales, ¿verdad? Hemos hecho algunos programas y si ustedes no los han visto o no los vieron, pueden entrar a nuestra plataforma en YouTube, incluso suscribirse, darle a la campanita para que estén al pendiente de todos estos programas y que no se pierda esta información. Aunque ustedes vean aquí arriba este reloj, nosotros pues estamos programando los estrenos de los programas aquí en TVU Head todos los viernes a las 7:30 y yo te quiero invitar a ti para que no te los pierdas. Son muy interesantes y están planeados para explicarlos de una forma muy sencilla para que así todos que no somos dentistas podamos pues darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestra cavidad bucal, en nuestra boca. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, Javier, una diapositiva que traje para hacerles una invitación de todo esto. Vamos a ver los porcentajes y entonces, Javier, si nos puedes hacer favor de pasar la primera diapositiva. Bueno, en cuanto a las maloclusiones, porque hemos tenido aquí un programa donde hablamos de las causas de las maloclusiones, o sea, ¿qué lo produce? Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar muy específicamente de las clases 2, división 2. Y antes de comenzar, voy a hacer un pequeño resumen donde les explico que quitando aproximadamente este 10% que tiene una normoclusión o que está, digamos, muy cercano a lo que nos pareciera correcto, existen un 90% de la población que se encuentran con maloclusiones y estas se van a dividir en clases 1, clases 2 y clases 3, como ven en la imagen. Las clases 1 es cuando las estructuras óseas, tanto la maxila y la mandíbula, estamos hablando de huesos, tienen una proporción correcta y adecuada y lo único que va a presentar la población es una malposición, es decir, lo que llamamos en casa tener los dientes chuecos, empalmados, alineados o incluso separados. A esto corresponde aproximadamente un 50% de la población, dependiendo del país. Yo sé que en algunos países nos están viendo de Latinoamérica, como Colombia, en Perú nos siguen mucho en nuestro canal de YouTube y tenemos personas que nos ven en Argentina, en Estados Unidos, y estos índices y estas proporciones pues van a variar según nuestra genética,
según también pues la introducción de ciertos grupos étnicos. Por decir algo, en Perú y en Colombia, las clases 3, que es cuando la mandíbula está más adelantada, son más frecuentes que aquí en nuestro país, que en México. Entonces, si yo les doy a ustedes un porcentaje, no quiero que se lo tomen literal, puesto que a lo mejor aquí en México la proporción de las clases 1 son del 10% y en Perú son del 12%. Sin embargo, son muy cercanas. Aquí en México lo que menos existe son clases 3, que es donde hay una mordida cruzada anterior y un desarrollo muy marcado a veces de la mandíbula o poco efectivo de lo que es la maxila, es decir, una hipoplasia maxilar. Quitando estos problemas, que por ejemplo los clases 3 se presentan entre el 3 y el 7% en nuestro país, y que llegan a ser a veces del 11% en países como Colombia, en Perú es del 7%, el 8% el promedio, aquí en México es un poquito más bajo. Yo se lo atribuyo quizás a grupos étnicos de tipo asiático, porque por ejemplo la comunidad china y la comunidad japonesa en Perú ha contribuido a ingresar mayor cantidad de problemas de clase 3, que son mucho más comunes. Entonces, vamos a ir directo a las clases 2. Las clases 2, y en específico la división 2, que es el tema que me trae aquí, tiene ciertas características y lo quiero comparar con las clases 2, división 1, que hablamos en un programa anterior. Ustedes pueden ver la fotografía, las imágenes, y si no vieron aquí en TVUG del programa, pueden suscribirse al canal de YouTube y buscar la imagen de las maloclusiones clase 2, división 1, para que puedan ver más o menos la diferencia o las similitudes que existen. Pero bueno, vamos a abordar el tema del día de hoy, que es lo que me trae aquí, que son las clases 2, división 2. La principal característica que tienen las clases 2 es que el primer molar superior, sobre todo lo que nosotros llamamos la cúspide mesial, que es la cúspide que está más adelante, el pico, digamos, de estas muelitas, están más adelante que el surco del primer molar inferior, porque las muelas de arriba hacen un engranaje tipo reloj de precisión con las muelas de abajo, y si hay alguna alteración en esta forma, como engranan o como calzan o como ensamblan, el engranaje de arriba lo constituyen los dientes de la maxila o del maxilar superior, y los dientes de abajo lo constituyen los dientes inferiores. Entonces, cuando están desplazados hacia adelante el molar, el doctor Edward Angle pues dio esta clasificación y constituyó estos 3 tipos. El doctor Angle fue un ortodoncista al cual nosotros le debemos lo que es en gran parte el conocimiento de las maloclusiones, los cuales lo publicó en una revista llamada Dental Cosmos en 1899. Él, a pesar de que nació el 1 de junio de 1855, tuvo 75 años de vida muy productiva, murió el 11 de agosto de 1930, y a él se le considera el padre de la ortodoncia. De hecho, fue el primer ortodoncista que ejerció como tal exclusivamente haciendo ortodoncia. Estudió cirugía oral, que es lo que en aquel entonces sería el equivalente a estudiar odontología ahora. Empezó a comenzar en 1876, terminó licenciándose en esta materia en 1878, y a partir de ahí se dedicó al estudio de los problemas de malposición dental. La Universidad de Minnesota lo contrató como maestro de la clase o de la materia de ortodoncia, y 6 años después incluso rechazó la materia, la impartición de esta clase, para dedicarse exclusivamente a su consulta particular y a la publicación de artículos muy importantes en cuanto a esto. De hecho, bueno, pues se han hecho algunas modificaciones también por otros doctores, donde dicen incluso hasta la forma como debe de asentar la mordida. Se han hecho las 6 llaves de la oclusión por el doctor Andrews, se han hecho muchísimas aportaciones adicionales. Sin embargo, la clasificación del doctor Angle
ha permanecido para nosotros los odontólogos, en específico para especialidades como nosotros los ortodoncistas, los especialistas en cirugía maxilofacial y los especialistas en rehabilitación o prótesis bucal, para poder nosotros trabajar y darles a nuestros pacientes una corrección de tratamientos lo más cercano a una normoclusión. Vamos a pasar a ver nuestro primer trabajo, y entonces aquí vamos a establecer una diferencia en cuanto a las clases 2 división 1 con respecto a las clases 2 división 2. ¿A qué nos referimos las diferencias? Bueno, básicamente los pacientes con clase 2 división 1 son pacientes que tienen un poco la cara más larga que los pacientes con clase 2 división 2. Y la principal diferencia es que prácticamente los dientes superiores de adelante, lo que corresponde a los incisivos, ya sea centrales o laterales, o los dos, centrales y laterales, están retroposicionados, están viendo hacia adentro, están retruidos o reclinados o retroinclinados, ¿verdad? Y otra de las características es que al hacerlo en un intento para estar más cercano la parte superior con la parte inferior, como en una búsqueda de encontrarse, entonces se profundiza la mordida y se hace una mordida cerrada y profunda. Estamos hablando de las clasificaciones de las maloclusiones, en particular la clasificación de Angle clase 2, división 2. Y estamos viendo la diferencia, ya que son muy pocas la diferencia en cuanto a las características. Las tres principales básicas que tiene un paciente clase 2 con división 2 es que sus dientes, a diferencia de la clase 1, están retroclinados, es decir, como que el borde incisal está viendo hacia adentro de la boca, lo que los ortodoncistas llamamos retroclinados o retroinclinados. Dependiendo del país, bueno, pues en algunas partes no es tan correcto decir retroinclinados, pero bueno, vamos a tomarlo de esta manera. La mordida profunda se refiere a todo lo que cubre o el porcentaje que cubre los dientes de arriba a los de abajo. En la imagen del joven de abajo, que puse estas imágenes porque son de jóvenes de aproximadamente la misma edad al momento en que se les comenzó el tratamiento, uno representa perfectamente las clases 2 división 1 y el joven de abajo representa perfectamente las división 2, donde los incisivos centrales están metidos y aparte están cubriendo el 100% de los dientes de abajo. Es decir, si nosotros vemos la fotografía de frente, no alcanzamos a ver en ningún momento los dientes de abajo. A esto se le llama mordida profunda o tener una sobremordida vertical aumentada. Se supone que debe de ser de aproximadamente el 20 o el 25% lo que cubran los dientes de arriba al porcentaje de los dientes de abajo en sentido vertical, o algunas personas, si lo quieren sacar en milímetros, pues puede ser de 1,5 milímetros, 2 o incluso 2,5 milímetros a lo mucho, lo que deben de cubrir los dientes de arriba o de abajo, dependiendo también de la longitud o el tamaño del diente, ¿verdad? Otra característica muy importante es la forma de la cara, donde los pacientes clase 2, división 2, se han hecho estudios y se ha descubierto que tienen su cara como un poco más cuadrada, menos alargada, y a esto nosotros le llamamos pues, más cerca de la norma, y por eso le llamamos mesocefálico, en relación a que meso pues, se acerca a la media, y cefálico se refiere obviamente al cráneo, a la cabeza, y por eso se le llama mesocefálico. Y braquicefálico son que se refiere a caras más cuadradas, donde no está tan alargado, y esto va a marcar la diferencia. De todas las clases 2, son mucho más comunes la división 1 en un 75% aproximadamente, y de las clases 2, tan solo el 25% va a corresponder en proporción a la división 2. De hecho, la forma de tratarla es hay muy poca diferencia al momento de tratarse. Y cuando nosotros le vamos a dar tratamiento, a ver si me puedes enfocar ahora sí, Javier, por favor. Cuando nosotros vamos a tratar estos pacientes, lo primero que vamos a hacer es enderezarlos y convertir las clases 2 división 2 en clases 2 división 1. Es decir, los dientes que están metidos, los de arriba, los incisivos centrales
o si están los incisivos laterales también. Primero los vamos a llevar a una correcta alineación, llevándolos hacia adelante, y esto los va a convertir en clase 2 división 1. Y a partir de ahí, lo único que va a variar obviamente es el tipo de cara. En estos pacientes que son clase 2 división 2, como tienden a tener caras más cuadradas y mordidas más profundas, donde los dientes de arriba están cubriendo una gran proporción los dientes de abajo, se debe de tener cuidado al momento de hacer extracciones, puesto que si nosotros hacemos extracciones para corregir la posición de los dientes, llevando hacia atrás, se puede profundizar. Entonces, sí se puede, pero en casos muy específicos y sobre todo a veces en la parte inferior se debe de evitar. Sin embargo, bueno, pues también depende obviamente de la edad en que se presenta el paciente. Nosotros no nos podemos salvar casi nunca de hacer un tratamiento de ortodoncia, básicamente y en su gran mayoría con brackets, o sea, con aparatología fija, pero nos podemos ayudar dependiendo de la severidad y de la etapa en que llegue a nuestra consulta los pacientes. Vamos a ver la siguiente fotografía, Javier, por favor. Miren, este es un paciente obviamente que llegó en la etapa de la pubertad. Es un joven que se le colocó un aparato funcional para corregir estas clases 2. Las clases 2 se pueden ayudar con aparatología funcional, que son aparatos ortopédicos que se colocan tanto dentro de boca, que son a veces muy empleados son algunos aparatitos de acrílico o de plástico con alambre que van dentro de la boca y se quitan y se ponen. Son un poquito invasivos, están supeditados a que los pacientitos, los jóvenes que a veces no tienen la madurez, los quieran usar, y prácticamente son muy empleados a veces por ortodoncistas que tienen una tendencia a una preparación muy europea. Los europeos tienen una preparación como muy de aparatos intraorales, y también por personas que estudiaron o que tienen tendencias hacia la odontopediatría, para colocar aparatitos que se quitan y se ponen. Algunos odontopediatras han tomado cursos o especialistas en niños para poder intentar corregir estos problemas. Nosotros los ortodoncistas, que tenemos una como preparación más tipo estadounidense, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, a nuestro vecino país, pues tendemos un poco más a aparatos más fijos, aparatos donde el paciente no lo tengamos que estar pues presionando para que use este tipo de aparatos. Incluso hoy en día es muy poco la colocación de los aparatos extraorales, pero pueden ver la corrección del perfil, vean la cara del paciente. Este tratamiento lo hice hace aproximadamente 10 años y el paciente duró como 3 en tratamiento de ortodoncia o más, porque primero comenzamos con una fase de ortopedia donde utilizó este aparato extraoral. No batallé nada para que usara el aparato extraoral, ya que él tenía antecedentes y me dijo que su papá también ya había usado el aparato, le habían hecho ortodoncia y el ortodoncista en aquel entonces le había comentado que necesitaba usar este aparato extraoral, arco extraoral, headgear, que se llaman también en Estados Unidos. Y la verdad es de que yo procuro evitar que los pacientes utilicen este tipo de aparatos para prescindir de la cooperación. Sin embargo, existe la opción, existe la posibilidad y no lo podemos negar. Pocas veces lo hago, pocas veces hago uso de ellos y lo traigo como un ejemplo de lo que se puede hacer en cuanto a ortopedia o aparatología funcional. Este es un aparato que obviamente es extraoral, por eso se llama arco extraoral, y a mí me gusta más emplearlo que a los aparatos intraorales, ¿verdad? Porque el resultado como que es más seguro, desde mi punto muy personal de vista. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En pacientes adultos, donde obviamente no podemos echar mano de lo que son los aparatos ortopédicos porque ya dejaron de crecer, pues entonces existen muchas opciones, como colocar extracciones para poder llevar esos dientes de arriba que tienen una sobremordida horizontal, que están muy hacia afuera, que están muy salidos. Yo siempre, y a manera de broma,
les digo a los pacientes que si llueve actúan como un paraguas que va a impedir que se vayan a mojar la punta de los zapatos. Quiere decir que si llueve, pues va a aventar el agua hacia afuera y no se van a mojar los zapatos. Esto es como a manera de explicación. A mí me gusta ser muy gráfico, no se lo tomen personal, pero sí la verdad es de que es un intento por explicarles que el canino, que es todavía más importante en cuanto a la posición de engranaje, en cuanto a la oclusión, que el primer molar, superior e inferior, es mucho más importante. Hay que llevarlo hacia atrás para que el paciente tenga una correcta desoclusión, una correcta mordida. En este caso, el paciente ya había llegado con extracción de un segundo premolar y por logística nosotros teníamos que haber quitado el primer premolar para poder retraer el segmento anterior y acercar los dientes de arriba a los dientes de abajo, para que no estuviera así tan hacia afuera como de tejabán, vaya, que no fuera un tejabán. Entonces, empleamos en este paciente adulto de aproximadamente 36 años de edad estos mini implantes. Este tratamiento lo hice aproximadamente hace unos 18 años. Quiero comentarles que fui el primer ortodoncista aquí en la entidad, aquí en Durango, en usar mini implantes, aproximadamente en el año 2000. Y estos mini implantes se colocan como a manera de anclaje, es un anclaje temporal, se quita y se usan de forma absoluta para poder retraer el segmento anterior de una manera más eficiente y completa, sin que los molares o las piezas que están atrás se desplacen hacia adelante y expresar el máximo potencial de retroceso de los dientes. Entonces, pues bueno, lo tuvimos que colocar, puesto que como no fue muy atinada la extracción del segundo premolar, pues entonces no queríamos perder lo que se le llama anclaje, llevando ese primer molar hacia adelante, sino más bien llevar todo el segmento anterior hacia atrás. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor, Javier. Aquí vemos que además, para asegurarnos, le puse un implante en la parte palatina, en la parte media, y este implante, que es muy pequeño, es una cabecita, pues va cubierta por un aditamento para el cual permite que no se vaya a invaginar y poder retraer. En la parte de arriba estoy, antes de comenzar a retraer, y en la parte de abajo es cuando ya estoy retrayendo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente imagen. No todos los pacientes requieren de este mini implante. Es una de las muchas alternativas que existen. Nosotros los ortodoncistas estamos comprometidos para evitar que necesitemos mucha complejidad en los tratamientos. Tratamos de evitar que los pacientes se vayan a cirugía y tratamos de evitar que los pacientes utilicen tanto aditamentos ortopédicos y tratarlo de solucionar de la forma más sencilla posible. Pero cuando se va complicando la situación, tenemos que usar este tipo, pues, de alternativas. Aquí ya podemos ver cómo los dientes mejoraron, se acercaron las partes de arriba y a la de abajo, y podemos ver entonces cómo quedaron el frente de los dientes de esta paciente. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Y por último les quiero decir que en casos muy complicados está siempre la corrección quirúrgica a través de un especialista en cirugía maxilofacial que debe de trabajar de forma coordinada con nosotros los ortodoncistas, haciendo avances de mandíbula o retrocesos de maxila del segmento anterior, lo cual, bueno, se puede sustituir perfectamente con los mini implantes si lo sabemos utilizar. Y los mini implantes han venido a sustituir este tipo de cirugías segmentarias de la maxila. A veces sí, cuando es muy grave, se tienen que hacer de una forma completa. Una cirugía no segmentaria, sino una cirugía completa de la maxila donde se va hacia atrás. Desgraciadamente, como siempre, el tiempo se nos ha acabado y solamente me queda lanzar una invitación para que nos vean la próxima semana aquí en TVUhead en el programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.